Señoras y señores, estamos acá con el señor Ezequiel Salis. ¿Cómo andás, Eze? Fede, querido, ¿cómo te va? Un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. No, Así por favor, que, por bueno, favor. nada, acá estamos para charlar un rato. Me encanta, hace rato que no charlamos, siempre es un placer hablar con vos. Espero que la gente pueda ver este tipo de interacciones porque realmente nada, las conversaciones que surgen en general de colegas tienen cosas interesantes y más cuando la gente se conoce, así que quiero arrancar con una pregunta que tiene que ver con cómo arrancaste con todo esto. ¿Cuándo te diste cuenta en tu recorrido personal o en la escuela o tu formación de cualquier tipo que seguridad era lo tuyo o era algo por lo que te querías meter? Es una linda pregunta. Hace ya mucho tiempo, estamos hablando de quizás, vamos a ponerle un año 1998, por decir algo. Eh, yo estaba estudiando Derecho, básicamente. Había salido de la universidad, de la secundaria, y dije, bueno, lo mío es Derecho. No estaba tan convencido, pero me gustaba. Y en el medio me acuerdo que, bueno, obviamente siempre me gustó el tema de las computadoras, he tenido computadoras desde los primeros inicios, jugando, programando cosas básicas, y siempre me interesaba, digamos, más que nada desde el punto de vista, eh, digamos, de hobby. No se veía como algo, digamos, profesión. En aquel momento hay que entender que las profesiones eran muy marcadas, ¿viste? Claro, Abogacía, contador, médico. Mi viejo era claro. médico, así que un poco de la Claro. esperanza que tenía era esa. Pero bueno, pasé, digamos, de algún modo en el área de derecho y ya a mediados de la carrera empecé a interiorizarme un poco más y a escuchar un poco más de lo que era Internet Working, del tema de la conectividad. Eso me empezó a interesar bastante y me metí en lo que se conocían con las academias Cisco Academy, que en aquel Ujú. momento, que eran las que te permitían meter mano en algunos de estos dispositivos, que en algún momento era muy caro. Y bueno, por supuesto, empecé a ir y asistir a capacitaciones de Internet Working, a hacer certificaciones como el CCNA, como el CCNP. Y ahí es donde apareció el tema de la seguridad, ¿no? El lado de la interconectividad, pero desde el punto de vista de la seguridad. El tema de la autenticación, de la identificación, de la Mm. administración, de los permisos, y eso me empezó a llamar bastante la atención. Hasta que en algún momento empecé ya a irme mucho más para ese lado, al lado de la seguridad, y empezaron a aparecer algunas normativas, algunas regulaciones, como la ISO 17799, ¿te acordás en aquel Ujú. momento? Claro. Eso ya entrados por el 2002, algo por el estilo. Y ahí es donde, bueno, tuve la oportunidad de formalizar un poco ese trabajo, dejé la carrera y empecé a focalizarme, empecé a trabajar para consultoras, como consultor de seguridad, completamente junior en aquel momento. Era algo nuevo en todo sentido, para mí Ujú. como junior y para la consultora como consultora de seguridad, porque en aquel Ujú. momento era seguridad informática, se pasó a Claro. llamar seguridad de la información. Era el momento en el que es difícil explicarle a tu Claro. familia qué ¿De qué haces. te dedicas? Seguridad de la información. ¿Cómo seguridad de la información? Bueno, igualmente Claro, no terminaba de cerrar y era, claro, yo tengo un problema con la impresora, no sé si me la podrás claro, solucionar. claro, claro, Que automáticamente sabés de lo que te hablo en aquella claro, época. claro. Pero bueno, así fue como me terminé acercando a la seguridad. Fue algo completamente personal, de gustos, de hobby, de poder tener esa oportunidad de tener armar, desarmar, romper y demás, empezar a la parte de Internet Working y pasar a la parte de seguridad. Eso fue Está un poco el buenísimo. salto en aquella época, ¿no? Que era muy distinta a la actual. Totalmente. Ahí, para ubicar a la gente, estamos hablando de Buenos Aires, zona sur, ¿no? De Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. eso, Bien, Buenos Aires, Argentina, zona Argentina. Listo. sur, Perfecto, perfecto. Buenos Aires, Eh, Argentina. Exacto. exacto. A ver, ¿y secundario técnico habías hecho o otra No, especialización? secundario bachiller tradicional, Bien. tradicional, O sea tradicional. que a priori Fue no algo. es que tenías una formación que te hacía tender para ahí naturalmente. No, Bien. particularmente Está no. De hecho, bueno. venía más de la parte, si querés, artística, el teatro independiente en Mira, algún momento, y ese tipo de cuestiones, que fue una cuestión completamente, no random, pero sí claro, fue una oportunidad que me llamó completamente la atención y desvió completamente el curso de lo que yo a lo mira, mejor tenía en la cabeza. Obviamente, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que en algún momento no tenía las cosas demasiado claras, y está bien mm, no tenerlas claras, claro, totalmente. porque la flexibilidad es la que al fin y al cabo me permitió tomar este camino que se fue haciendo. Si vos me preguntas Claro,
¿cómo planificaste llegar a donde estás hoy desde aquel momento? Mm, La verdad que no lo planifiqué. Fue ir claro. leyendo como mapas en el momento en que se te van presentando los desvíos, e ir tomando los desvíos, tratando de tomar las mejores decisiones. Me he equivocado muchas veces, por supuesto, pero al fin y al cabo, haciendo análisis hoy, creo que el camino que desarrollé, que me llevó hasta donde estoy hoy, fue un lindo camino. Lo volvería a tomar, digamos, la Qué misma bueno, qué ruta. bueno. ¿Y encontraste alguna dificultad en particular por el hecho de meterte en cosas más técnicas? ¿Sí o se te dio fácil en general? No, la verdad que no. Sí, sí un poco en mi caso particular, al no tener una base tan técnica, se me dificultó un poco el ramp up, digamos, Claro, de claro. algo Mm, completamente programático y ese tipo de cuestiones, viniendo de algo más blando, ¿no? De donde ujú, yo venía. bien, Pero bueno, rápidamente eso lo pude, creo que el entusiasmo y la pasión de aquel momento fue la que me llevó a meter ese empujón. Te claro. juro que sinceramente me acuerdo de aquellas épocas, era probar y estudiar y leer y todo completamente autodidacta, porque Claro, de ese tipo de cuestiones no había absolutamente nada formalizado. Entonces claro. yo podía tomar las licenciaturas o podía tomar material universitario, pero siempre tenía que tratar Ujú, de complementarlo con material de internet, un poco con la comunidad que vos bien conocés, que se ujú, reunía, se juntaba, intercambiaba desde aquellos momentos información, y gente que hacía exactamente lo mismo. Creo que eso es lo que me terminó dando el empujón, ¿no? mm, La pasión que tenía la gente con la que nos juntábamos, que estaba en el mismo camino y bueno, te ayudaba a saber cómo otros resolvían los problemas que vos tenías o cómo vos podías ayudar a otro. Yo creo que eso fue, la verdad que fue una de las cosas más lindas que he vivido, el tema de mm, la autodidacta, la comunidad, el ayudarse entre sí, el explorar algo completamente nuevo, el romper también determinadas estructuras, porque desde el ujú, punto de vista familiar te hablo, ¿no? Desde el punto claro, de vista de venir una familia de médicos, ambos padres, mi mamá claro. y mi papá eran médicos. Bueno, seguir una carrera como abogacía podía estar dentro de los Claro, parámetros doctor en algo esperables, vas a hacer, pero claro. claro. Y bueno, también romper es un poco esas estructuras, sobre todo cuando Claro, éramos mucho más jóvenes, ¿no? Que claro, todavía claro. tenían cierto poder Totalmente, sobre las totalmente. decisiones, Qué ¿no? loco. Y después, a ver, volvemos al punto de la consultora. Ahí empezaste a trabajar. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos? Mira, ahí empecé a trabajar y me orienté más que nada a lo que es la parte de lo que se conoce como red teaming. En aquel Ujú, momento era pentesting ujú, y me empecé a focalizar mucho en eso porque fue lo que más me llamó la atención. El hecho de tratar de ponerme distintos sombreros para tratar de identificar potenciales vulnerabilidades, realizar la intrusión o ujú, generar o encontrar los gaps y tratar de buscar recomendaciones. Eso ujú, fue lo que se terminó formalizando hoy en día, ¿no? Pero en aquel ujú, momento también era una cuestión corporativamente hablando de un servicio extraño para las compañías, claro, pero ¿cómo que alguien va a emular un ataque contra mi infraestructura o mis servicios? ¿Eso puede impactar? No, o sea, era bastante claro, difícil de totalmente. ofrecer como servicio, ¿no? Y bueno, ahí estuve aproximadamente unos, digamos, 6 años, 7 años trabajando en consultoras, viajando, también explorando una parte que todavía amo, que realmente es el hecho de enseñar, el hecho de poder ayudar a otros, transmitir el conocimiento, compartir el conocimiento. Así que empecé a dar, la consultora tenía un área de educación y yo también estaba con el área de educación, viajaba, daba cursos. O sea que básicamente mi vida se había transformado en servicios y educación de todo lo que tenía que ver con seguridad, más orientado a lo que era el penetration test o red Ujú, teaming hoy en día. está buenísimo. Y después por allá por el 2006, si mal no recuerdo, con varios amigos que quizás la comunidad conozca como Claudio Ujú, Carayolo, Marcelo Rodríguez, decidimos formar una consultora y empezaron nuestro propio emprendimiento, ¿no? Y ahí, bueno, fue un poco más de lo mismo, pero del lado del emprendedor, digamos, ¿no? El claro, lado de decir, bueno, ahora hay un negocio y hay que formar ese negocio, hacer crecer el negocio y a su vez seguir tratando de mantener la misma calidad del servicio y la misma pasión. Y la verdad que fue una hermosa experiencia, sinceramente. Hoy la empresa todavía existe, a pesar de que ya no formo parte, o digamos, operativa, ujú, pero ya tiene 15 años aproximadamente, cumplió, wow, creo que cumplió el año pasado 15 años, es un montón. wow, Y bueno, mucha de la gente que empezó ahí todavía está, hoy tiene cargos y lidera, lo cual me claro, pone muy contento.
Y siempre me acuerdo con Claudio y con Marcelo el haber dicho que la gente que queríamos al lado era la gente que tenía ganas de aprender y tenía pasión. Más allá de que alguien tenga skills, la voluntad y la pasión creo que era mucho más importante para poder sostener esto que no es una carrera de 100 metros llanos, sino que es más que nada una maratón, ¿no? A lo que uno apunta. Totalmente. Entonces, eso creo que fue lo que creó un ambiente muy lindo de trabajo y Está bueno, está muy bueno. lindos recuerdos, ¿no? Y ahí en el medio, antes, ¿te habías certificado antes? ¿Habías empezado a meterte por el lado de las certificaciones? Sí, ¿Cómo sí, fue sí, sí, eso? sí. Particularmente había empezado la parte de Internet Working para tratar de formalizar un poco ese tipo de Ujú. cuestiones. Te imaginarás, Fede, que en aquellos momentos, con el tema de las certificaciones siempre hay una polémica, ¿viste? Mm. La Sí, sí, certificación no garantiza que sepas sí, sí, o que claro. sepas no necesitas estar certificado, pero la realidad es que las certificaciones abren algunas puertas. Seguro. Y vos tenés que ser inteligente. Vos tenés una herramienta, una serie de herramientas, estás en una situación particular y querés moverte adelante en tu camino. Si una certificación te abre la puerta, sentarte en una silla y poder mostrar que realmente sabes, Ujú. no por el hecho de tenerla no vas a dejar de saber, pero te va a abrir una Totalmente. puerta para poder sentarte ahí. Y en aquellos momentos, hoy las cosas cambiaron mucho, pero en aquellos momentos las empresas que se estaban acercando a incorporar y abrir áreas de seguridad tenían mucho de esa estructura, ¿no? De ese formalismo. Está certificado, tiene un título universitario. Yo, por ejemplo, no tengo un título universitario. O sea, yo Claro. abandoné la carrera universitaria y me dediqué de forma autodidacta a aprender lo que hoy sé y tratar de certificar cosas específicas que me permitían moverme hacia adelante, pero como herramientas. Eso siempre lo vi como una herramienta. Yo me certifiqué en CISSP, Certified Information System Security Professional, en el año 2004. Ya ¡Guau! hace un montón de años, ¡Guau! ¿sí? Y hasta ese momento me acuerdo que, bueno, con varias personas como Javier Antunes, Santiago Cabana, creo que teníamos un grupo de estudios Sí, sí. junto con muchos Cris. otros, Cristian Borguelo, sí, eso no, o sea, no quiero nombrar muchos porque si Sí, sí. no pongo, ¿No? no me Rocío, sí. nombraste, tengo mi Rocío, Claro. qué genio. Bueno, y bueno, decidimos ir, me acuerdo que rendimos en Uruguay en aquel momento porque era un examen que se daba una vez al año en algún lugar Sí, cerca sí. de donde vos vivías y bueno, ahí certificamos. Eso la verdad que en aquel momento me dio una ayuda muy grande a abrir puertas y a Claro, tener claro. un poco las credenciales que en aquel momento eran solicitadas Ujú. para presentarte a ciertas licitaciones y demás, como servicios hablando. Claro, claro. Pero bueno, a su vez también me dio una comunidad nueva, me dio Claro. la posibilidad de después enseñar y ayudar a capacitar a muchos otros profesionales. Eso, en realidad, Fede, mira, terminó impactando en el año 2018 cuando me entregaron un premio de ISC2, que es el Fellow Cierto, Award, cierto. que la verdad que es un reconocimiento muy lindo, un poco ya esos reconocimientos que vienen a la trayectoria, que son Claro, claro. un poco eh, agridulces, Claro, porque sí, bueno, está como claro, al claro. final ya, ¿no? Pero bueno, hay que ser realista también, ha pasado ya mucho tiempo, pero bueno, también si lo hubiese pensado en el 2004 y imaginarme en el 2018 recibiendo ese premio, la Claro. verdad que no, nunca hubiese pensado, o sea, ni ese tampoco fue el objetivo. Pero bueno, un poco de ese tipo de cuestiones también está bueno. No, está buenísimo, buenísimo. Y ahí está bueno también mencionar que vos al toque, si mal no recuerdo, al toque ni bien empezaste te certificaste y antes también estabas dando cursos y creo formaste un montón de gente en eso mismo, en CISP, en Sí, cosas del estilo, un montón. O sea, así como más o menos todos aprendimos de Donald Glass en su momento, después un montón de gente exacto. aprendió de Ezequiel y después un montón de gente aprendió como de la gente que fue formando, a la gente que fue formando. O sea, esa ese handover me parece fantástico profesionalmente cuando uno lo ve en perspectiva, ¿no? O sea, mirando 20 años para atrás, digo, qué loco cómo va precipitando y está buenísimo. Y en el largo plazo te encontrás con esa gente que cursó, certificó y, digo, es Sí, colegas, son profesionales. ¿Cómo te hace sentir eso mirándolo en perspectiva? Digo, siendo que desde el principio te metiste en compartir eso que aprendías. mira, sinceramente, creo que esa faceta de compartir, de enseñar, de ser didáctico, de tratar de... eh, es de las cosas que más valoro en recompensa, digamos, ¿no? Es lo que realmente me llena, es lo que realmente me mueve, sinceramente. Sí, por supuesto, algunos logros profesionales te llenan porque lograste determinada cuestión o hiciste determinado proyecto y fue algo muy bueno y reconocido, pero no tanto como eso. Que alguien venga y me diga, yo cursé con vos en el año tal y la verdad
te agradezco porque vos me ayudaste a despertar esa pasión o me ayudaste a encontrar lo que estaba buscando. Eso no tiene precio, sinceramente, Fede. Eso te digo. Y una cosa lleva un poco a la otra. Vos te acordarás que también en aquella época, 2007, ya te diría 2008, empezamos bueno, vos también eras parte, mucha gente fue Ujú, parte de eso, de decir, vamos a tratar de llevar awareness a otros ámbitos que no necesariamente sí, sean pares, sean chicos en sus colegios, maestros, padres, respecto de la seguridad en Internet. Y ahí, bueno, fuimos pasando por claro. una serie de estadios que era completamente ad hoc, Ujú, diciendo, tengo a alguien que está interesado en una charla para claro, jóvenes respecto de claro. seguridad en Internet, y así comenzó y terminó siendo después Argentina Cibersegura, pero también un montón de Ujú, otros proyectos en donde se claro. llevaron ese tipo de cuestiones bastante interesantes, pero todo siempre conectado con el hecho de transmitir, hablar ya en conferencias, o Claro, claro. esas cosas son las que realmente más me quedan, más valoro Está de bueno, está todo. bueno. Tengo una cosa para hacer doble clic que todavía no mencionaste, pero creo que vale un montonazo y que creo que es parte como de un poco el legado de esa época, que es que escribieron entre los socios, escribieron un libro y eso Exacto. realmente estuvo buenísimo, fue bastante una piedra fundamental para mucha gente que estudió a partir de ahí. ¿Querés contar un poco cómo fue esa idea de proyecto, cómo lo vivieron? Sí, 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 me acuerdo. Fue en el 2008, si mal no recuerdo. Empezamos a charlar con Marcelo y con Clau, el hecho de tratar de... ¿Y si escribimos un libro sobre metodologías de análisis de seguridad? Y bueno, empezó la idea a dar vueltas en algún momento. Por supuesto, a todos nos atrajo esa idea porque era algo que nunca jamás habíamos hecho, más allá de escribir algún paper o escribir algún documento un poco más largo, pero nunca un libro. Y me acuerdo que sí, los tres nos entusiasmamos, estábamos justo a 2, 3 años después de haber fundado Root Secure, y ahí empezamos con toda la pasión a decir, bueno, vamos a dividir los capítulos, cuáles son las metodologías. Y me acuerdo que fue naciendo la idea hasta que tomó forma. Después lo revisó un editor, se publicó y se vendió en varios países de Latinoamérica, incluso en España. Se vendió bien, obviamente, no es un Harry Potter, ¿no? O sea que nadie esperaba hacerse millonario con la venta del libro, ni tampoco fue la Claro, intención de ganar dinero. Vuelvo a claro, repetir, es un poco claro. tratar de vos cumplir un proyecto de escribir un libro digamos, que te satisface de alguna forma, y también, como vos decís, días o meses después o años después, todavía sigue gente o ves el libro que forma parte de alguna universidad o de algún programa universitario que forma parte de alguna colección específica. Algo que siempre focalizamos era escribir un libro sobre análisis de seguridad, metodología de análisis de seguridad. Era también un poco complejo mantenerlo vigente, porque Claro. al hablar de herramientas, como todo el mundo sabe, eso es completamente dinámico. O sea, tratamos de irnos de las herramientas, si bien se mencionan algunas cosas, pero yo creo que hoy en día todavía, si alguien lo leería, la metodología, la esencia del libro todavía sigue siendo vigente, Seguro, seguro. porque lo tratamos de focalizar ahí. Y la verdad que fue algo de esas cosas que vos decís, vamos a escribir un libro, que ni vos mismo te crees que vas a escribir un Claro. libro, y después aparece el libro. Ocurre. No, no, Este, buenísimo, buenísimo. Así que la verdad que eso sí, 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 Qué fue lindo. otro de los Yo grandes me momentos. aseguré de que en todas las cátedras que yo formé parte, que relacionadas con eso, lo puse como bibliografía. Primero porque aparte es material en español, lo cual no era Sí, obvio en ese también. momento que hubiera material No. en español. Entonces, para mí es clave que haya empezado a ver desde el lado del docente también, que tiene que referenciar a la gente a algún lugar para que lean en su idioma, probablemente en un momento donde no había clic derecho a Google Translate ni nada por el estilo. Entonces, era clave que alguien se dedicara a ponerle los garfios arriba del teclado en español o en el idioma de uno. Exacto. Así que eso para mí también fue una de las cosas por ahí más interesantes que marcó el libro. Así que creo que sí, durante muchos años cumplió ese rol y seguramente ahora, cuando lo leas, estoy seguro que Sí, leyéndolo aparecerían un montón de cosas que la esencia es la misma. Así que está claro, está la bueno. esencia es la misma, sí, 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 la esencia ya muy lejana, porque bueno, 2008, Claro, claro. 2023 es un montón de tiempo, más en años de ciberseguridad, ¿no? Totalmente, Que totalmente. son Bueno, muchísimos más. y después, a ver, pará, estamos en el libro, Ruth, consultora, creció un montón. ¿Cómo siguió tu carrera profesional después de ahí? ¿Cuánto duraste? ¿Cuánto estuvieron? Bueno, Ruth sigue hasta los Ujú, días, y yo estuve formando parte hasta 2018 bien. específicamente, pero
un cambio muy grande, otra vez, o un cambio, o sea, de trabajar en relación de dependencia al emprendimiento fue un cambio Claro, muy grande dentro del mismo abanico de la ciberseguridad, pero por ahí en el 2012 hubo otro gran cambio. Yo empecé a meterme un poco más, bueno, en la parte obviamente siempre de seguridad más ofensiva, red teaming y demás, a dar conferencias y también, como parte de las conferencias, empecé a familiarizarme también con fuerzas de la ley que estaban interesadas y incipientemente armando áreas de cibercrimen, porque obviamente las cuestiones empezaban a evolucionar y empezaban a ver estas problemáticas que en aquel momento eran totalmente novedosas, por llamarlo de algún punto. Y fue así que conocí en una de las conferencias a Rojas, básicamente, es bastante ujú, conocido para algunos. claro, Hoy, claro. hoy, hoy está a cargo de toda el área de ciberseguridad, de toda la policía de ciudad. En aquel momento empezaba el área de ciberseguridad y me dijo, mira, ese me interesaría, a ver si podrías colaborar, te podemos consultar con algunas cuestiones formalmente, como para poder, porque obviamente hay todo un proceso Claro, judicial, entonces, claro. y empecé a colaborar en algunos casos puntual, tratando de darle alguna solución a la metodología de investigación de los delitos que básicamente tenían algún componente tecnológico, no del ámbito forense, no del Ujú, ámbito post-mortem, digamos, de claro. analizar dispositivos y Ujú, demás, sino más bien desde la investigación, desde todo bien, lo que es la parte de instrucción de cómo se investigaba una causa, hasta que se llega al secuestro de los dispositivos, que después alguien más analizará y ujú, posteriormente también terminé haciendo un poco de eso, ¿no? Y así fue que empecé a formalizar eso y empecé a acercarme un poco más a la fuerza de seguridad y a la justicia. Y ahí pasé del 2012 hasta el 2018 formalmente, digamos, anteriormente colaborando informalmente. Y ahí creo que fue algo que en su momento ni yo mismo, o sea, ni yo mismo tenía claro cómo se iba a formalizar, porque era tratar de tener a alguien civil en una fuerza, digamos, policial, que tiene estructuras completamente rígidas, diferentes, y tratar de llevar ahí las metodologías de investigación que nosotros estábamos más acostumbrados, puestas al servicio de la justicia y para combatir el ciberdelito, el cibercrimen. Y eso fue creo que uno de los desafíos más lindos, porque en un momento me sentí sapo de otro pozo, en un momento ellos se sintieron también sapos de otro pozo, digamos, como diciendo eh, que mundos claro, diferentes, y claro. terminamos acercándolo a un nivel en donde hemos hecho, bueno, muchas cuestiones, no puedo dar Claro. Sí, detalles, ¿no? Pero hemos llevado las metodologías de investigación más novedosas a causas y a casos muy, 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 muy relevantes que no hubiesen podido ser resueltos de no ser por esa confusión. Y me parece que ahí se abre una nueva faceta, digamos, de dónde podés aplicar tus conocimientos. Porque yo dejé de aplicarlos para el ámbito corporativo por ese ujú, tiempo, para focalizarme completamente en un ámbito que tenía que ver con eh, el crimen, digamos, crímenes que tenían que ver con crimen organizado, narcotráfico, explotación de personas, eh, crímenes de abuso sexual infantil y un montón de otras cuestiones, pero desde el punto de vista tecnológico. Y eso me dio todo un background que no hay libro ni universidad que me lo haya podido dar, sinceramente, porque no existía. O sea, era algo que, un mundo que no había sido explorado por alguien como yo en ese momento. Entonces, ujú, fue creo que una sinergia muy interesante de la cual, bueno, parte de donde estoy hoy y lo que hago hoy tiene mucho que ver con eso, porque hoy básicamente sigo haciendo lo mismo en un ámbito corporativo, pero ya desde el punto de vista de investigación de amenazas, de metodologías de investigación, del kill chain, de las tácticas, las técnicas y procedimientos de los adversarios, de tratar de generar eh, prevención y detección de forma automatizada, a escala. Entonces, todo ese tipo de cosas fue como una transición, que vuelvo a repetir, si las mirás y la planificás, no la claro, ves. claro, claro. Esto es claramente, a mí me gustan mucho las motos. Y es claramente salir de aventura con la moto, meterte en un camino y tomar instintivamente, de algún modo, entre lo que sabes y lo que te gusta y el espíritu aventurero, Mm, determinados caminos. Y eso fue básicamente lo que me llevó ahí. está Pero de buenísimo. antemano no lo ves. Y es No, un poco también totalmente. el arriesgarse, ¿no? Y salir de las zonas de confort.
¿Crees que eso es parte me parece que un poco el perfil también hacker, digamos? Exacto, En su momento, exacto. recuerdo, ese era el hacker bueno, me acuerdo, tenías el tag, el hacker bueno, ¿Te acordás? cuando Sí, todavía también estaba más discutido esto de hacker, ¿no? Después como se empezó a oficializar un poco, empezó a decir lo bueno, sí, lo sí, malo, sí, sí. cibercriminal, etcétera, pero de repente en algún momento, por lo menos Exacto, en la comunidad, eras el hacker bueno. Así que eso en realidad, exacto, claro, exacto. me parece que es mucho del mindset así, de hacker, eso, ¿no? De pensar, bueno, voy, pero no sé exactamente para dónde, pero voy para ahí y voy a ir descubriendo en el camino y me voy a ir adaptando. ¿Y qué de todo eso conectás de ese camino con ese mindset original? No, te diría prácticamente todo. Y te diría que una de las cosas que aprendí con el tiempo es muchas veces uno cree sentirse más preparado y seguro por todo el conocimiento que tiene sobre determinado ámbito, pero me di cuenta de lo que más te ayuda es ser flexible, es Muy bueno, saber adaptarte a cambios. muy bueno. Mucho más que lo que vos puedas saber, mucho más de que seas el crack en programación de X o que seas Mm, lo que fuese desde el punto de vista sólido, técnico, la flexibilidad fue lo que básicamente, el mindset flexible y de adaptación fue lo que realmente me ayudó a enfrentar estos desafíos, vamos a llamarlo así. Porque obviamente no todo, claro, estamos hablando de lo claro, bueno, ¿no? Pero en el medio claramente, hubo idas, vueltas, dudas y un claro. montón de cuestiones, ¿no? Eh, pero eso creo que la flexibilidad y la adaptación son los dos skills más el mindset que pueden hacerte pasar un lindo viaje Está en buenísimo, esto está buenísimo. de ¿Y, la y ciberseguridad. cómo se dio, cómo llegaste exactamente al lugar donde estás ahora? Si quieres contar un poco más a la gente de qué estás haciendo, dónde estás, etcétera, así también saben un poco cómo siguió ese recorrido. Bueno, otro cambio importante, porque obviamente todo eso que conté anteriormente pasó en Buenos Aires, Argentina, y obviamente en Latinoamérica, y por supuesto muchos viajes a conferencias al exterior, pero bueno, en el 2018 me hicieron una propuesta en Meta, en aquel momento se llamaba Facebook, para formar parte de un área de investigación de amenazas en Child Safety, en un área de seguridad que tenía que ver con Child Safety. Eh, bueno, por supuesto fue una propuesta bastante interesante que tuve que discutir a nivel familiar con mi esposa y de algún modo implicaba mudarse, irse del país. La posición era en Irlanda, en Dublín. Eh, Así que bueno, después de haberlo charlado, pensado, meditado, dije, es un buen salto. Yo creo que, de vuelta, ahí parado en la encrucijada, tratando de ponerme el mindset y decir, creo que este es el camino. Sinceramente, Fede, creo que esto es interesante, porque es un poco de lo que siempre trato de contarle a alguien que me pregunta algún consejo o algo por el estilo, a pesar de que no me gusta darlo, sino contar mi historia y que al otro le pueda servir. En aquel momento yo, o sea, uno no dejaba todo ese ámbito de confort, la reputación que uno tenía en un lugar que Claro, había tomado años construir, claro, por una cuestión de una situación de decir, estoy desesperado, me va mal, me tengo que ir. O sea, yo estaba bien, sinceramente, o sea, claro. estaba cómodo. Y esto lo que me proponía era un nuevo desafío en un nuevo lugar, con una nueva cultura, obviamente con mi familia a los hombros, o más que nada al lado, y de algún modo dejar toda esa confort y salir. Así que Claro, bueno, tomé la decisión, un poco decir, es, nunca es el buen momento. Si vos decís claro, cuándo es un buen momento, nunca está ese buen momento. Siempre hay algo más, pero sería mejor que hagamos esto. Cuando tenga esto lo hago. Así que en un momento dijimos, vamos, por lo menos vamos con la entrevista. Vamos, hice el proceso de entrevista, viajé, tuve la entrevista, me hicieron una propuesta de trabajo, la propuesta era buena, los beneficios eran buenos, o sea, todo se dio y la pelota volvió a mí y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Bueno, ahí tomé la decisión de irme. Eso fue hace ya casi 5 años, octubre del 2018. Y bueno, desde esa época hasta hoy estoy trabajando en Meta. Hoy se conoce como Meta. Hoy estoy como el lead de un equipo de Human Exploitation. Básicamente me encargo de la investigación de amenazas de todo lo que es Human Exploitation a nivel global. El equipo, el pilar está bajo integridad, que básicamente tiene que ver con ciberseguridad, y tiene distintas facetas. El área en el que estoy se llama I3,
que tiene que ver con integridad, inteligencia e investigaciones. Tiene un conjunto de equipos que se encargan de distintos tipos de problemáticas y amenazas, que van desde child safety, human exploitation, organizaciones peligrosas, etcétera, etcétera. Y ahí básicamente lo que hago es trabajar liderando el equipo y haciendo el trabajo un poco de entender las amenazas, cómo las amenazas se pueden manifestar en la plataforma, tratando de desarrollar señales de comportamiento y de contenido para alimentar modelos de machine learning y escalar eso con inteligencia artificial a escala, que es bastante complejo. Por supuesto, no estoy en todos los estadios que te acabo de mencionar, pero un poco sí en el inicio de la cadena, en el entendimiento de la problemática. Y eso tiene si vos te pones a pensar, tiene mucho de ciberseguridad y mucho de lo que hice durante mucho tiempo en las investigaciones Claro. del ciberdelito. O sea, ese paquete, hoy por hoy, no es algo raro. Es un rol que muchas corporaciones necesitan. Y es un rol completamente formalizado y estructurado. Así que, bueno, básicamente eso también me llevó a viajar por muchos lados. Hoy, actualmente vivo en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, la verdad que hasta acá el viaje sigue, vamos a ver Claro, qué más pasa, seguro, pero seguro. bueno, eso fue un poco toda la evolución y creo que los hitos por los Está, que está he buenísimo, ¿no? ido pasando. Está buenísimo y me parece que es un buen momento, una buena oportunidad también para que la gente tenga este checkpoint acá y conocer recorridos. Y me parece que y está bueno que les cuento a los que no conocían a ese especialmente, que te dan muy pocas personas, creo que contadas con los dedos de una mano, que de esas personas en el ambiente de la ciberseguridad, esto no está guionado, o sea, no sabe que lo voy a decir, es unas pocas personas que lleva bien con todo el mundo, que todos lo quieren. O sea, no sé si vos te llevas bien con todo el mundo, pero todo el mundo te quiere a vos, Sí, básicamente. Y eso está buenísimo porque estamos en un entorno de muchos egos, de sí. mucha cuestión la competencia feroz en muchos aspectos, las relaciones de gente que tiene perfiles técnicos también tienen pues, por ahí un poco más torpe la cuestión más humana a veces. Y en tu caso, que también sos súper, esto que se ve cuando charlas y la facilidad de palabra, etcétera, que está re bueno, el don de gentes, esto de que está buenísimo y en educación es fantástico. Así que les cuento que es una de esas personas que poco probablemente aparecen en nuestro ambiente, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, donde toda la gente vos le hablás de Ezequiel, no escuché nunca jamás, mirá que hablé con mucha gente en todas las latitudes, en todos los continentes, sí, y todos lo quieren, así que está buenísimo. Evidentemente algo habrás hecho, lo cual en el sentido positivo, así que está bueno eso. Y para eso, ¿crees que hay algo que te lleva a que la gente piense bien de vos y te quiera? ¿Qué es lo que crees que tiene ese? Si lo mirás de afuera, que diga, esto es una característica que lo hace ser así. Primero, gracias, Fede, por lo que decís en los comentarios. Y también es un poco lo que me gusta. O sea, me gusta tener ese tipo de relaciones. Me gustan mucho las relaciones humanas y sobre todo en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Pero mucho me gustan también en el ámbito laboral, donde gente muchas veces la sociabilización es diferente, ¿viste? Es más estructurada. Ujú. Yo siempre lo veo desde otra óptica. A mí lo que realmente me gusta, Fede, es ayudar a otros. O sea, aunque parezca cliché, o sea, eso es lo que básicamente me gusta a mí. O sea, es lo que termino y me voy contento, me siento contento de lo que hice. No el reconocimiento, o sea, vuelvo a Sí, repetir, sí, el es hacerlo, claro, hacer, es lo que realmente me llena, creo que es un poco el propósito, al fin y al cabo. claro. Cada uno, muchos tendrán ese propósito, algunos lo hacen en la medicina, otros lo hacen en la educación. A mí me tocó en el ámbito de ciberseguridad y yo básicamente disfruto mucho de mi trabajo, le pongo mucha energía, le pongo mucha pasión. El trabajo es una gran parte importante de mi vida, ¿sí? De momento. Eh, pero también le pongo pasión tratando de ver que otros que están en la misma situación donde yo estuve en algún momento puedan tener esa ayuda o esa historia dentro de su opción para tomar el camino que después decidan tomar. Yo creo que eso es lo que más me gusta Está particularmente. Las buenísimo. relaciones, mantener buenas relaciones y de algún modo tratar de ayudar siempre. Tratar de dar tus 2 centavitos, a veces los toman, a veces no los toman, sin esperar nada a cambio, sobre todo, Fede, algo que aprendí con mi tiempo es no tener las mismas expectativas de que otros van a reaccionar igual, porque la gente es diferente. ¿Sí? Con el Totalmente. tiempo lo terminás aprendiendo y terminás viendo eso, bueno, yo le di esto y no me dio nada, entonces Claro, es claro. mala, ya tenés más relación.
No, claro. no, 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 no tiene sentido. Si a vos te hace bien, Claro. hace. Totalmente, está buenísimo y creo que también es recontra profundo, si pareciera que uno tiene que tomar todas las decisiones racionales y todo tiene que ser así, incluso es fácil decirlo No, eso, porque si vos pones a plaza en Instagram te likean un montón porque es como el consejo fácil, no te apegues al resultado, pero es una realidad, o sea, en el fondo, es la realidad. profesionalmente llegar a ese punto donde uno puede soltar el resultado es un nivel también que requiere mucha maduración interna, personal, para vos decir, bueno, yo hago esto porque en definitiva es lo que me gusta, es lo que quiero entregar. Si vuelve, buenísimo. Si no vuelve, yo estoy contento igual porque hice lo mejor. Así que eso está buenísimo encontrarlo entre Sí. profesionales, ¿no? A full, a full. Y entonces recorrido, en- ¿hay algún momento profesionalmente? ¿Cuál fue un momento el que más te costó por lo que sea, por laburo, por relaciones, por situaciones, por decisiones? ¿Hay alguno que tengas el highlight o fue más o menos todo parejo? No, sí, creo que sí. Hay uno que fue reciente, básicamente, en el año, cuando me fui. Sí, Ujú. creo que ese fue el desafío que más me costó un poco Yeah. por el cambio cultural y el haber abandonado completamente todo, Claro, literalmente todo. O claro, sea, vendí todo lo que tenía, puse todo en muebles en un barco para que venga en aquel momento para Europa. Y me claro. subí con mi mujer, me recuerdo ese día con mi mujer, nos miramos en el momento que el avión despegó de Ezeiza, en el momento en que las ruedas dejaron de tocar, el vacío que se sintió diciendo, toda mi vida está acá. O sea, los perros Wow, en la bodega, wow. eh, todo arriba de esto, o sea, todo. Y ahí es cuando te das cuenta y cada vez eh, te das cuenta de que menos es más. O sea, más liviano en la vida, más fácil, más flexible sos, más adaptable sos. Realmente en ese momento sentí miedo, decir, no tengo casa, no tengo auto, no tengo moto, ahora un trabajo nuevo, no me conoce nadie, el Claro, inglés, mil ¿sí? wow. Eso, pero bueno, hoy eso me dio mucha más fuerza para poder seguir haciéndolo. Y por ejemplo, para que tengas una idea, desde que llegué acá, 5 años, ya me mudé 5 veces. Viví en Wow. Dublín, en Washington, de Washington a Orlando, de Orlando a Washington, de Washington a Nueva York. Y me mudo de estado y de continente con una facilidad que no sé si un emprendimiento que voy a Wow. hacer es compañía de mudanza, porque te puedo Wow. decir, no, 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 está, mentira, está pero buenísimo, te está puedo buenísimo. decir todo lo que es la contra de Ahora mudarte tanto pregunta, pero tiempo. ahora me dio curiosidad eso. ¿Las cosas las vas transportando de un lugar a otro o vendés todo y compras de nuevo? ¿Cuál es el truco? Mira, para que tengas una idea, hice cosas muy locas. Por ejemplo, compré una casa sin verla, físicamente. No, De no puede ser. Washington, durante la pandemia, compré una casa en Orlando sin ir a verla. No, no. Solo por video y demás. Eh, la vendí 8 meses después. No. Decidimos alquilar. Y los muebles, sí, voy llevándome algunos muebles. Lo que siempre viene es la moto, Ujú. que es parte de es Claro, mi psicólogo. ¿Sí? Cuando digo, claro, como hay un video por ahí, un motero que dice el psicólogo-casco, que es claro. fundamental. Y después no, Fede, la verdad que no. O sea, no. Mira. Y la verdad que está bueno, y te das cuenta que en realidad no es tan así, esas estructuras que tenés Claro. rígidas, Mm, o la reputación de, che, acá cuando llegué, yo empecé a trabajar, no era Ezequiel, que había escrito claro, un libro, que había que la claro, certificación, que claro, nada, claro. nada. Y eso está bueno, es un baño De de humildad, realidad sí, sí, totalmente. importante, de decir, la verdad, está bueno. Y creo que eso fue difícil, te voy a ser sincero. Y sigue siendo un poco Sí, sí, difícil. Las culturas que tenemos nosotros, que algo que yo amo de Argentina es la cultura, el ser sí, argentino, digamos, ¿no? El hecho a de full. decir cómo somos, amo eso. Y bueno, las culturas son diferentes, ni mejores ni peores, acá Claro, es diferente y esa adaptación cuesta un poco, claro, pero bueno, también el mundo hoy es diferente, ¿no? Estamos, como hablábamos hace un rato totalmente. fuera de esto, ¿no? Puedes Ujú. viajar, puedes volver, te puedes conectar, puedes ver la gente puede venir. O sea, está Claro. un poco más chico, si se quiere. Totalmente, totalmente. Bueno, y para ir terminando, que obviamente tengo un montón de preguntas que en algún momento te voy a hacer en una segunda entrevista seguramente, es ahora, imagínate toda la gente que hay gente que está ingresando en este momento al mundo laboral de ciberseguridad. Hay gente que tiene incluso la suerte de que su primer trabajo es de ciberseguridad, lo cual también es muy interesante, ¿no? Que salen del secundario, hacen una certificación, estudian un poco, se forman, ven algunos videos, algo por ahí, practican por su cuenta incluso y se meten en el mundo laboral de manera bastante directa. Algunos tardan más, dan más vueltas o no tienen bien claro, exploran. Viste que hoy también es todo un poco más flexible que lo que vos decías antes que teníamos nosotros, que esto de tienes que estudiar esto, tienes que estudiar aquello, tenés que hacer una Sí. carrera formal. Bueno, con
con ese contexto y la gente, y también viéndolo desde Estados Unidos incluso, y desde tu experiencia en Argentina, etcétera, ¿qué consejos o qué tips le darías a las personas que recién están arrancando, algunos están medio perdidos, otros no saben por dónde agarrar, por dónde explorar? ¿Qué lineamientos les darías? Mira, la verdad, como vos decís, hoy creo que, primero y principal, que sean conscientes, realmente conscientes del abanico de oportunidades que tienen delante. Que es difícil, ¿viste? Porque obviamente eso lo ves con la experiencia, lo ves después de haber pasado y subido a la montaña y decís, mirá, aquel camino era más fácil que este que tomé. Listo, pero ya estás arriba y ya lo tomaste y ya la pasaste. Claro. Pero que traten de concientizarse de la cantidad de recursos y oportunidades que hoy tienen para formarse, ¿sí? Y que básicamente traten de hacer las cosas, o sea, esto va a sonar un poco tonto, pero hacer las cosas bien. O sea, lo que hagan, que lo hagan bien, con compromiso, con pasión, que básicamente siempre se aseguren de lo que están haciendo lo hagan así y que les guste hacerlo así, ¿sí? Que lo disfruten de hacer así. Porque te puedo asegurar, Fede, vos también lo sabés. Si vos disfrutás de lo que haces, automáticamente lo vas a hacer bien y lo vas a hacer con compromiso. Los recursos que tenés que tener, obviamente, no es que porque tengas compromiso, porque tengas pasión, vas a poder ser médico y vas a ir a operar a alguien sin haber estudiado. O sea, obviamente tenés que tener todas las variables y las herramientas con vos. Pero lo que es esencial para el largo plazo, entender que esto no es un sprint, esto no son 100 metros llanos, esto es una maratón, básicamente. Entonces, tenés que tratar de moderar y tratar de pensar en cierto modo siempre esa conciencia de hacia dónde vas a ir, con qué herramientas vas a ir, pero siempre teniendo en cuenta eso, de ser flexible, adaptarte a los cambios, saber que las cosas a veces no van a estar buenas, pero a lo mejor es un paso para, saber que algunas cosas van a ser más difíciles y tratar de siempre, hoy por hoy te lo puedo decir, pero es siempre hacer lo que básicamente tenés ganas de hacer. O sea, aunque a veces sea difícil hacerlo, ¿sí? No hay nada peor, como vos decís, que el y si hubiera. El y si hubiera es lo peor que te puede pasar, ¿sí? Claro. No importa si sale bien o mal, pero lo hiciste y eso te va a dar algo que te va a permitir moverte hacia otro lado y demás. O sea, eso es un poco lo que yo le diría, que sean conscientes de las oportunidades que tienen alrededor, que sean flexibles, que se puedan adaptar al cambio y que trabajen con pasión y commitment, compromiso, digamos. Creo que esas son las cosas que lo demás viene solo. Lo demás, sinceramente, en mi opinión, viene solo. Está buenísimo, está re bueno. Fue una charla con un montón de sabiduría, algunas cosas más explícitas, otras que se leen entre líneas, que son cosas muy profundas, así Sí. que gracias por esta conversación, realmente estuvo buenísimo. Espero que a la gente le guste y seguramente te va a estar siguiendo, vas a encontrar gente que te sigue en Twitter, en LinkedIn. ¿Cuáles son las redes por las que te pueden encontrar? ¿Dónde estás típicamente, profesionalmente por lo menos? Sí, no, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn y estoy en Instagram. En Facebook también, pero bueno. Bien. Más que nada en Instagram, que es un poco más activo. Así que después Espectacular. sí, te las paso las redes y Sí, lo que espectacular, sea. espectacular. Encantado, si quieren hacerme preguntas. Hay un montón de cosas que me gustaría, si alguno tiene dudas o demás, si van a hacer alguna pregunta puntual, encantado de contestarla y demás. Espectacular. Muchísimas gracias por esta charla. No, a Te vos, mando Fede. un gran abrazo, espero que vamos a vernos pronto. Ojalá que sí. Gracias de verdad por esta oportunidad y por lo que hacen. La verdad que está buenísimo. Está buenísimo. Estas son las oportunidades de las que hablaba, las cosas, los recursos que antes no existían y eran muy limitados. Esto Totalmente. es lo que básicamente tienen que aprovechar. No era así antes. O sea, hoy luce normal, pero no. Entonces Totalmente. tratemos de darle el valor que tiene. Así que te agradezco Espectacular. también, Fede, por la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Saludos a Chau, chau. todos. Abrazo.